Bueno, queridos televidentes, hoy queremos darle paso a la segunda parte del tema de la reforma para la paz. Recordemos que ya habíamos tratado este tema el día anterior frente a lo que es esta reforma con el abogado Juan Carlos Ibargüen, especialista en Derecho Administrativo. El abogado dio a conocer pues que esta reforma tiene que ver con 6 altas cortes que integran las diferentes jurisdicciones de la rama para la paz. Estas 6 altas cortes en esta reforma van a ser integradas en una sola corte. Estas 6 altas cortes son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, también hace parte de estas altas cortes, y la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que es una de las últimas que se ha integrado. Estas 6, piensan ser integradas en una sola reforma. En la reforma piensan ser integradas en una sola corte. Entonces, pues, el abogado en este nuevo tema nos va a hablar en qué podría esto beneficiar, digámoslo así, si beneficia a los colombianos, y también pues cómo se elegiría, cómo sería el método para que esta reforma se pudiera llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que esto va incluido en la reforma constitucional, y recuerden que la reforma constitucional a lo último es dictada por el mismo pueblo, ¿no? El pueblo es el que elige, es el que decide si hay esa reforma o no. Entonces es importante que nosotros, los colombianos, sepamos de esta situación. Pero miremos entonces qué nos dice el abogado Juan Carlos Ibargüen respecto a este tema, en qué podría beneficiar esta reforma. ¿En qué beneficia esto a la ciudadanía y demás? Pues digamos que hoy es un incierto hablar de beneficios, de pros y de contras, porque habría que mirar cómo se diseñaría, cuál sería el proyecto que se presentaría en esa índole. Ese proyecto pues tendría que tener, ¿cierto?, una exposición de motivos para que por parte pues, de los encargados de la redacción de la misma puedan votar a favor o en contra de esta reforma judicial en el evento de que llegase a darse. Por otro lado, en cuanto a la votación, ¿cómo se haría? Pues al ser esta una reforma constitucional que toca la estructura del Estado colombiano, habría que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello el Congreso de la República tendría que expedir una ley que debe ser aprobada en los 4 debates que establece la Constitución y la ley que estructura el funcionamiento del Congreso de la República, ¿cierto? Una vez aprobada esta ley, se consultaría el pueblo si estaría de acuerdo con una reforma constitucional, y el pueblo, a través de las votaciones que se establezcan en materia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, si el pueblo vota de manera favorable, pues le correspondería ya a la registraduría hacer el proceso electoral para elegir a los delegatarios que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, que procedería a llamar a elecciones, ¿cierto?, y convocar a estos delegados, que serían los que conformarían y redactarían la nueva constitución que se pretende poner pues a disposición de los colombianos. Recordemos que la Constitución es la carta política, es el acuerdo político que rige el funcionamiento del Estado colombiano, y por ende, al ser una reforma estructural, requiere de la aprobación del constituyente primario. En este caso el constituyente primario es el pueblo, y por ende, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política, al tener la soberanía el pueblo, pues es el pueblo el único que puede establecer si se realiza o no una reforma constitucional. Entonces, en ese sentido, pues hoy hablar de una reforma constitucional en materia de reforma a la justicia es un proceso, ¿cierto?, siempre complejo, que debe llevar varias instancias, y entre una de esas debe ser la reforma a la justicia, ¿cierto?, y debe llevar pues la aceptación del pueblo como constituyente primario. En ese orden de ideas, ilustrando un poco, ¿cierto?, ante la pregunta que me hacen ante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado, hay otro mecanismo que sería un referendo, ¿cierto?, donde el referendo se le pregunta al pueblo, ¿cierto?, si estaría de acuerdo con alguna reforma de algunos artículos de la Constitución, y es el pueblo el que deberá votar a través de este mecanismo de participación ciudadana si quiere que se cambien algunos aspectos de la Constitución, que desborda de las competencias que tiene el Congreso, también como
para reformar la Constitución, porque recordemos que el Congreso de la República también puede modificar la Constitución, pero está limitado su poder de reforma porque la misma Constitución así lo ha consagrado. Y hay algunos aspectos donde ya le corresponde es al Congreso o al gobierno preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con reformar la Constitución. En ese orden de ideas, estamos en ese sentido ante una posibilidad de que se pueda convocar ya sea a una Asamblea Nacional Constituyente o a una reforma constitucional a través de un referendo donde se le pregunta al pueblo si estaría de acuerdo o no con reformar la Constitución en cuanto a la estructura que hoy rige los destinos de este Estado colombiano.